casi como respuesta, nos quedamos con esa frase textual que veíamos: defenderemos la senda del crecimiento. Es la que pronunció la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, en las últimas horas, consultada justamente como vocera del Poder Ejecutivo Nacional sobre si habrá o no acuerdo con el Fondo Monetario. Raúl de la Torre, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Estamos tardes. transitando esa cuenta regresiva de una u otra manera. Sí, digamos que sí. Digamos, hay una fecha clave, obviamente, mañana con el primer vencimiento, pero es una negociación que todo indica que no va a cerrar de aquí a mañana, que no estamos en la inminencia del cierre del acuerdo, pero sí se está planteando y están claras las posiciones, más allá de la opinión que tienen algunos críticos, inclusive lo que escuchábamos recién de Rodríguez Larreta. Argentina está defendiendo esto, una política de crecimiento que aparte ya lleva un año de resultados, como fue el año 2021. Se pretende seguir en esa misma política. No va a aceptar, Argentina ya manifestó la postura absolutamente a favor de llegar a un acuerdo, pero no va a aceptar nada que condicione este proceso de crecimiento. Ahí está el punto. La discusión inclusive que se plantea a nivel del Fondo Monetario Internacional, pero inclusive frente al gobierno de Estados Unidos, que obviamente tiene un papel, una preponderancia fundamental sobre las decisiones del Fondo Monetario Internacional. Raúl, ¿por qué hablan los dirigentes de la oposición de la necesidad de tener un programa, un plan económico en función de acompañar o no el acuerdo, si bien eso debería pasar por el Congreso Nacional o debe pasar por el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional ya dijo que iba a seguir ese camino? Porque la oposición, en el caso de Juntos por el Cambio, igual que algunos sectores del poder económico y financiero, invierten el sentido de las responsabilidades. Es decir, si el Fondo Monetario reclama, demanda pagar en determinados plazos, lo que hay que hacer, según ellos, es un plan que se adopte a ese. El plan que permita esos pagos. Con lo cual sería una política de ajuste, porque para esta situación, este estado de la Argentina, sería terrible en cuanto a los costos sociales que tendría. El gobierno argentino lo está planteando en un sentido inverso. Es decir, hay una política económica, hay un plan de crecimiento, de recuperación económica, de sostenimiento de una distribución más inclusiva, inclusive, porque por eso importa tanto que el gobierno quede con las manos libres de hacer política social para resolver todos los conflictos que tiene pendiente en salud, en educación, en vivienda, inclusive en perspectiva estratégica, todo lo que tiene que ver con ciencia y técnica. Digamos, son todos aspectos que necesitan de gasto público. Entonces no se puede restringir priorizando el pago de la deuda a que estas cuestiones deban relegarse. Bueno, acá está la discusión. No es que no hay un plan. No está el plan que algunos quieren que sea un plan a favor de estos capitales. Y consultarte respecto a eso, por ejemplo, con lo que pasa ahora en sesiones extraordinarias, donde se debatirá el consenso fiscal. El consenso fiscal para muchos de los gobernadores ha sido el programa que acompañan a unos de la oposición en el marco de esta situación de todavía una falta de acuerdo. Pero, por ejemplo, puntualmente, el caso de Horacio Rodríguez Larreta, a quien escuchábamos recién, no participa de ese consenso fiscal. No, claro. Acá, con el tema del consenso fiscal, inclusive cuando llegue el momento de discutir el acuerdo con el fondo, es el mismo cuestión que el presupuesto. El gobierno tiene una postura y plantea cuál es su posición con respecto a esto. Es decir, vamos a hacer esto. Lo que busca es la convalidación por parte del Congreso. Si el Congreso tuviera alguna objeción porque encuentra cuestiones que son graves para que tengan otra consecuencia, bueno, debería denunciarlo. Si no, es aprobarlo. O si no, rechazarlo si hay argumentos. No es que el Congreso le va a hacer el plan al gobierno, al Ejecutivo. Acá también hay un problema de inversión de cuáles son las responsabilidades. Obviamente, la postura de cierto sector de la oposición de no participar de estas discusiones es directamente rechazarlo de movida, no aceptar ni siquiera ese planteo. Entonces, bueno, digamos, no hay una discusión ahí, no habilita una discusión, ni mucho menos este argumento que es un argumento que gira en falso de decir no hay un plan económico, no hay una política económica. Sí la hay, no será la que pretenden. Obviamente, hay un gobierno que tiene otro sentido, que tuvo un resultado económico. Además, esta oposición parte de un gobierno que fue el que generó este problema, un problema gravísimo que no va a poder resolver del todo este gobierno en 2 años, que es el tema de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Un plan con el Fondo Monetario Internacional que además provocó una recesión de 2 años, por eso se habla de la doble recesión o doble pandemia, la recesión macrista y después la recesión de la COVID. Digamos, estas cuestiones son las que están sobre la mesa
y el gobierno está obligado a discutirla más allá de, esta crítica que realmente no aporta ni siquiera a la discusión algún elemento nuevo, ¿no? Rulo, compartimos lo que señalaba esta mañana la portavoz del Gobierno Vale. Nacional a propósito de la consulta, ¿no? ¿Se cerrará o no, se pagará o no este monto de 731 millones de dólares que vence mañana con el Fondo Monetario? Y esto decía. El gobierno argentino tiene predisposición, tiene voluntad de llegar a un acuerdo que permita pagar de manera sostenible la deuda que el gobierno de Mauricio Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional, que es un problema para la Argentina, que va a ser un problema por muchos años para la Argentina, que es un problema que hemos heredado, pero del cual nos estamos haciendo cargo. Ahora, en esa negociación vamos a defender las jubilaciones de los argentinos, el gasto en materia social, la inversión en ciencia técnica, la inversión en educación y los derechos de los trabajadores y, sobre todo, que continúe la senda de la producción y del crecimiento para que podamos seguir llegando con empleo genuino, con trabajo, con educación, con buenas jubilaciones a todos los argentinos y las argentinas. Eso es lo que estamos hoy discutiendo y defendiendo con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Esperamos, como creo que todos esperamos, llegar al mejor acuerdo, pero la Argentina no va a aceptar ningún acuerdo que implique comprometer esta senda de crecimiento que creemos que es el camino que tenemos que seguir llevando adelante. Esta negociación que hablan de una responsabilidad, pero no de la oposición, sino del Fondo Monetario Internacional. ¿Quiénes son los que se manifestaron en las últimas horas, Rulo? Sí, fíjate el carácter geopolítico que empieza a tener esta discusión de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. 10 expresidentes, 9 son latinoamericanos y a ellos se agrega Rodríguez Zapatero de España, firmaron un documento, entre ellos Lula, Correa, Dilma Rousseff, Lugo. Que están muchos en Honduras. A esta hora ya están en Honduras sí, para la asunción de Xiomara Castro. Claro, son hechos significativos para la región. Bueno, un documento en el cual le reclaman al Fondo Monetario Internacional que se haga cargo de sus propias responsabilidades, y lo dicen explícitamente, por un préstamo absolutamente injusto que pactó con el gobierno argentino del año 2018 de Mauricio Macri, que solo tuvo objetivos electorales, favorecerlo electoralmente a ese ¿Dice eso textualmente el documento? Eso dice el documento textualmente, lo dice ciertamente. Además reclama que dé marcha atrás con el tema de las sobretasas, que le dé los plazos necesarios para que Argentina pueda avanzar en un crecimiento económico y recuperación sin ajustes brutales. También estoy leyendo palabras textuales. Un documento muy duro, muy fuerte y con muchísima firmeza, lo cual está marcando la trascendencia que está teniendo a nivel geopolítico este tratado, que, como repetimos, ya lo dijimos varias veces, no es una cuestión de una mesa de únicamente dos partes, el FMI o Estados Unidos de un lado y el gobierno argentino del otro. Trasciende ese marco, y eso es lo que Argentina viene pretendiendo, que otros tomen también la palabra en este tema tan importante. Muchas gracias, Rulo.